El mensaje apareció en mi pantalla cuando ya era de noche. Lo leí 3 veces, con una calma que no sentía, como si mi cuerpo se hubiera adelantado a algo que mi cabeza aún no entendía. No respondí. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa y miré mi reflejo tenue en el cristal de la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. Dentro de mí, algo se estaba rompiendo. Aún no sabía exactamente qué, pero intuía que todo lo vivido hasta entonces iba a adquirir un nuevo sentido. Ese fue el momento en el que entendí que esta historia no empezaba donde yo creía, sino justo allí, al borde de una decisión que todavía no había tomado. Conocí a Daniel unas semanas antes, en una situación tan común que me avergüenza admitir lo rápido que me ilusioné. Fue en una cafetería pequeña, una de esas con mesas de madera gastada y olor persistente a café fuerte. ¿Coincidimos por casualidad? O eso pensé. Me sonrió primero, una sonrisa tranquila, sin prisa. Empezamos a hablar como si nos conociéramos de antes, enlazando temas sin esfuerzo. Me llamó la atención su forma de escuchar. Asentía, hacía preguntas, no miraba el teléfono cada 2 minutos. Cuando me pidió mi número, sentí esa emoción leve pero prometedora que uno intenta no tomarse demasiado en serio y siempre termina haciéndolo. Nuestra primera cita oficial fue, precisamente, otro café. Nada espectacular. Hablamos durante horas. Me contó de su trabajo, de viajes que quería hacer, de libros que había leído y otros que fingía haber leído. Yo le hablé de mi rutina, de mis dudas, de esa sensación constante de estar esperando algo que no sabía definir. Salí de allí pensando que había conocido a alguien diferente. No perfecto, pero auténtico. Eso fue lo que me dije. La segunda cita fue un paseo largo por el centro. Caminamos sin rumbo fijo, observando a la gente, comentando detalles absurdos. Daniel tenía una forma particular de hacerme sentir interesante, como si cada cosa que yo decía mereciera ser explorada. Me gustaba eso. Me gustaba él. También empecé a notar pequeños detalles que no encajaban del todo, pero los dejé pasar. Siempre había prisas al despedirnos. Siempre un luego hablamos que nunca concretaba nada. La tercera cita fue una comida improvisada. Canceló 2 veces antes, por temas de trabajo, según dijo. Cuando por fin nos vimos, fue atento, incluso cariñoso. Me miraba mucho a los ojos. Me tocó la mano al hablar. Yo pensé que tal vez estaba exagerando mis dudas, que el problema era mi tendencia a analizarlo todo. Me prometí a mí misma relajarme. La cuarta cita fue breve, casi robada al final del día. Un vino rápido, risas, confidencias suaves. Me dijo que conmigo se sentía en paz. Yo quise creerle. Aún así, algo me incomodaba. Siempre parecía tener la agenda llena. Siempre hablábamos de vernos pronto como una idea abstracta, no como un plan real. La quinta cita fue la más larga. Horas de conversación, silencios cómodos, una cercanía que ya no se podía negar. Al despedirnos, lo abracé con más fuerza de la necesaria. Sentía que estaba invirtiendo algo valioso y no sabía exactamente si él hacía lo mismo. Esa noche, al llegar a casa, repasé mentalmente cada encuentro, cada palabra, intentando convencerme de que todo iba bien. Ahora, con el móvil aún boca abajo sobre la mesa, entendía que aquellas 5 citas eran solo el principio. Que la dificultad para encontrarnos, esa sensación constante de estar acomodándome a su tiempo, no era casual. Aún no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza inquietante. Nada de esto había sido tan simple como yo quise creer. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo la forma en que volvería a confiar. Durante los días siguientes a la quinta cita, algo empezó a asentarse en mí como una incomodidad persistente, una sensación tenue pero constante que no lograba ignorar del todo. Daniel escribía, siempre escribía, mensajes largos a veces, ingeniosos, con preguntas que parecían demostrar interés auténtico. Me daba los buenos días casi siempre y las buenas noches cuando se acordaba. Desde fuera, cualquiera habría dicho que todo marchaba bien. Yo misma intenté repetírmelo. Sin embargo, las palabras se iban acumulando sin convertirse nunca en hechos. Cada vez que insinuaba vernos, la respuesta era parecida. Esta semana imposible, la siguiente también complicada, mucho trabajo
poco descanso, compromisos que surgían de repente. Nunca era un no, siempre era un ya veremos. Al principio me dije que no tenía derecho a exigir nada. No éramos pareja. Apenas nos estábamos conociendo. Yo no quería ser esa mujer que presiona, que pregunta demasiado pronto, que arruina algo que aún no ha tenido tiempo de crecer. Aún así, empecé a notar el desequilibrio. Yo organizaba mis días mentalmente en torno a la posibilidad de verlo. Él parecía encajarme en los huecos que le sobraban. Si yo tardaba unas horas en responder, me sentía culpable. Si él desaparecía un día entero, me obligaba a comprender. Me hablaba de lo cansado que estaba, de la responsabilidad de su trabajo, de lo poco que le quedaba al final del día para sí mismo. Yo escuchaba, asentía, empatizaba, siempre empatizaba. Hubo una tarde en concreto en la que me descubrí esperando. Sentada en el sofá, con el abrigo puesto, el bolso preparado desde hacía más de una hora. Habíamos quedado si salgo a tiempo. Esa frase exacta. Cuando finalmente escribió, ya era de noche. Se disculpó, dijo que estaba agotado, que lo sentía mucho. Añadió un emoji triste, como si eso pudiera suavizar el golpe. Le respondí que no pasaba nada. Y era mentira. Me empecé a vigilar a mí misma, a medir cada palabra para no sonar demandante, a esconder mis ganas de llamarlo, porque casi nunca lo hacía él. Las llamadas eran escasas, casi excepcionales. Daniel prefería escribir. Siempre tenía tiempo para un mensaje rápido, pero no para escuchar mi voz. Me pregunté si yo estaba exagerando, si eran inseguridades mías, si estaba proyectando experiencias pasadas en alguien que, en teoría, no me había hecho nada malo. Mis amigas empezaron a notarlo. «Te veo rara», me dijo una de ellas. Otra fue más directa. «Ese chico no te da tu lugar». Yo lo defendía. Decía que era tranquilo, que iba despacio, que no todo el mundo demuestra interés de la misma manera. En el fondo, necesitaba creerme esa versión porque la alternativa resultaba incómoda. Reconocer que quizá estaba aceptando menos de lo que merecía. Daniel, por su parte, seguía igual. Cariñoso en palabras, distante en presencia. Cuando estábamos juntos, me hacía sentir especial. Cuando no, me quedaba con una especie de vacío inexplicable. A veces tardaba demasiado en responder y luego volvía como si nada, retomando la conversación con naturalidad, como si el tiempo no significara nada. Yo aprendí a adaptarme a ese ritmo impuesto sin darme cuenta. Hubo noches en las que releí nuestras conversaciones buscando señales, pruebas de que aquello tenía algún tipo de dirección. Encontraba frases bonitas, promesas vagas, comentarios que sonaban íntimos pero no comprometidos. Todo estaba cuidadosamente colocado en una zona segura para él. Yo, mientras tanto, empezaba a sentirme suspendida, como si estuviera en pausa, esperando a que algo se definiera. Un día, después de cancelar otra cita, me disculpé yo. Le dije que entendía que estuviera ocupado, que ya encontraríamos el momento. Al enviar ese mensaje sentí algo parecido a la vergüenza. ¿Por qué era yo la que se disculpaba? Apagué el móvil y me prometí no pensar más en ello esa noche. No funcionó. Me di cuenta entonces de que la espera desgasta más que una negativa clara. Que la ambigüedad puede ser más cruel que el rechazo. Aún así, seguí allí. No porque no viera el problema, sino porque todavía no quería nombrarlo. Daniel seguía siendo ese buen chico atento e interesante. Y yo seguía intentando encajar en su vida sin preguntarme seriamente si él estaba intentando encajar en la mía. Sin saberlo, ya había aceptado una regla silenciosa, que su tiempo valía más que el mío. Y aunque algo dentro de mí comenzaba a revelarse lentamente, todavía no estaba preparada para escuchar esa voz con claridad. La conversación ocurrió en una de esas tardes que, en apariencia, no prometen nada especial. Habíamos logrado vernos después de más de una semana de intentos fallidos. Daniel llegó con esa calma suya, como si el tiempo no tuviera demasiado peso. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa tranquila. Yo ya estaba allí desde hacía rato, observándolo entrar, preguntándome por qué mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de alivio y tensión cada vez que lo veía. Nos sentamos en una terraza pequeña. Pedimos algo simple. Durante los primeros minutos todo fue normal. Hablamos del día, de anécdotas sin importancia,
de planes lejanos. Yo intentaba disfrutar el momento, convencerme de que esas incomodidades recientes eran solo una fase. Daniel parecía cómodo, incluso animado. Había algo distinto en su actitud, aunque tampoco sabría decir exactamente qué. Fue él quien cambió el tono. Lo hizo sin dramatismo, como si fuera a comentarme un detalle trivial. Apoyó los codos en la mesa y me miró con atención. «Oye, hay algo que creo que debería decirte», dijo. No sentí miedo en ese instante, solo curiosidad. Asentí. Me preparé mentalmente para cualquier cosa que no fuera demasiado grave. Nada podía ser tan malo, pensé. «Estoy viendo a otra chica», continuó. «No es nada raro. Quiero decir, estoy quedando con ella también». El ruido de la calle se volvió distante. Sentí una presión leve en el pecho, pero lo mantuve bajo control. Esperé a que siguiera hablando, convencida de que habría algún matiz tranquilizador, alguna explicación que colocara todo en su sitio. Daniel lo hizo, con calma, con lógica. Dijo que no quería engañarme, que prefería ser honesto desde el principio, que estaba conociendo a dos personas al mismo tiempo, y que después de unas citas más, decidiría con quién seguir. Lo explicó como quien habla de comparar ofertas de trabajo, de evaluar opciones con la cabeza fría. Incluso sonrió un poco al decir que le parecía lo más sensato. Yo no supe qué decir durante unos segundos. Mi primera reacción fue física. Un calor que me subió por la cara, una tensión en los hombros. Me miré las manos antes de mirarlo a él, como si necesitara asegurarme de que seguía siendo la misma persona sentada allí. Luego levanté la vista. «¿Y me lo dices así?», pregunté. Daniel frunció ligeramente el ceño, sorprendido por mi tono. «Sí, ¿cómo quieres que te lo diga?», respondió. «Prefiero ser claro. Mucha gente hace esto hoy en día, Lucía. No quiero hacer perder el tiempo a nadie». Esa frase me golpeó más fuerte que la confesión en sí. No quiero hacer perder el tiempo. Quise reírme, pero no me salió. Estuve a punto de preguntarle si era consciente de todo el tiempo que ya me había hecho esperar, de todas las veces que yo había reorganizado mi vida para adaptarme a su agenda imposible. No lo hice. Aún estaba procesando. Daniel siguió hablando, como si necesitara justificar su método. Dijo que conmigo se sentía muy bien, que le gustaba mi forma de ver las cosas. De la otra chica habló de manera similar, sin demasiados detalles. Todo sonaba equilibrado, casi justo. Él se había colocado en el centro y nosotras orbitábamos alrededor, sin saberlo. «Así nadie sale herido», añadió. «Al final elijo lo que más encaja conmigo». Sentí entonces una indignación silenciosa crecer despacio. No grité. No hice una escena. Me limité a escucharlo, a observar cómo hablaba de personas como quien elige un camino por conveniencia. Yo, que había dudado tanto antes de exigir nada, que había tenido miedo de parecer intensa, estaba ahora sentada frente a alguien que me reducía a una opción. «¿Y si yo no quiero participar en eso?», pregunté finalmente. Daniel me miró como si la idea no se le hubiera ocurrido antes. Se encogió de hombros. «Es tu decisión, claro», dijo. «Yo solo quería ser sincero». Sincero. La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada de un significado que no compartíamos. Para él, era suficiente decir la verdad sin cuestionar el impacto. Para mí, la sinceridad no justificaba el trato. Me di cuenta de que, en su esquema, mis emociones eran una variable secundaria. Terminamos la cita poco después. No recuerdo exactamente cómo nos despedimos. Caminé sola varias calles sin rumbo, con la mente acelerada. Una parte de mí estaba enfadada. Otra, extrañamente, quería racionalizarlo, comprenderlo desde su lógica. Pensé incluso en la posibilidad de seguir igual, de aceptar el juego para no perderlo. Llegué a casa y me senté en la cama sin encender la luz. Revisé mentalmente cada una de nuestras 5 citas. Todo ese esfuerzo, toda esa espera, todo ese cuidado por no exigir demasiado. Nada de eso había sido considerado relevante por él. Daniel se había reservado el derecho de elegir sin preguntarse si alguien quería ser elegido de esa manera. Esa noche apenas dormí. No porque no supiera qué pensar, sino porque, por primera vez, supe exactamente qué estaba pasando. Y aunque todavía no tenía claro qué iba a hacer,
Una cosa empezó a tomar forma dentro de mí. Ya no podía seguir fingiendo que aquello era normal. Pasaron 2 días antes de que pudiera ordenar mis ideas lo suficiente como para volver a enfrentar a Daniel. 2 días de caminar por la ciudad con la cabeza llena de pensamientos circulares, de repasar la conversación una y otra vez, de sentir cómo la sorpresa inicial se transformaba en algo más denso. No era solo tristeza, era rabia. Una rabia lenta, contenida, que no explotaba pero tampoco desaparecía. Cuando finalmente acepté verlo de nuevo, no fue porque tuviera esperanza, sino porque necesitaba decir lo que no había dicho. Quedamos en el mismo lugar de siempre, como si la repetición del escenario pudiera restarle gravedad a lo que había pasado. Daniel llegó puntual, relajado, incluso sonriente. Ese detalle me irritó más de lo que quería admitir. «Te noto seria», dijo al sentarse. «¿Todo bien?» Respiré hondo antes de responder. No quería perder el control, pero tampoco suavizar mis palabras para hacerlo sentir cómodo. «No, no todo está bien», contesté. «He estado pensando en lo que me dijiste». Asintió, como si esperara esa frase. Apoyó la espalda contra la silla con una actitud abierta, casi pedagógica. Ese gesto, tan seguro de sí mismo, encendió algo en mí. «Daniel», empecé. «No soy una opción en una lista. No me conoces lo suficiente como para decidir quién te conviene. Y aún así, te permites compararnos como si fuera normal». Frunció el ceño, genuinamente desconcertado. «No lo veo así», respondió. «No te estoy comparando como objeto, simplemente estoy siendo práctico. Prefiero conocer bien antes de comprometerme». «¿Práctico para quién?», repliqué. «Porque para mí es humillante». La palabra quedó suspendida en el aire. Humillante. La sentí firme en mi boca. Daniel la recibió como un exceso. «Creo que estás exagerando», dijo. «¿De verdad? Hoy en día mucha gente hace esto. No estamos en los años 50». Ahí fue cuando algo dentro de mí terminó de romperse. No por el desacuerdo, sino por su incapacidad de comprender. No estaba hablando de normas sociales ni de modas sentimentales. Estaba hablando de respeto, de consentimiento emocional, de la diferencia entre elegir y ser elegido sin haber aceptado el juego. «Que mucha gente lo haga no lo convierte en algo correcto», le dije. Yo no acepté participar en una competencia silenciosa. Daniel suspiró, como si yo estuviera complicando algo muy simple. «Lucía, nadie te está obligando a nada. Si no te gusta, puedes irte. Yo solo doy opciones claras». Opciones claras. Esa frase me confirmó algo esencial. Para él, la claridad terminaba donde empezaba el impacto emocional. Decir la verdad era suficiente. No importaba cómo ni cuándo. Yo recordé todas las veces que había callado para no parecer intensa. Todas las veces que había ajustado mis expectativas a su disponibilidad. Me vi a mí misma reduciéndome poco a poco mientras él se ampliaba cómodamente. ¿Sabes qué es lo peor?, dije, ya sin filtrar tanto. Que hablas de honestidad, pero omitiste lo más importante desde el principio. Me dejaste ilusionarme, organizar mi tiempo, cuestionarme a mí misma, mientras tú evaluabas tranquilamente otras opciones. Por primera vez, pareció incómodo. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. «No era tan serio», dijo. «Para ti», respondí. «Para mí sí empezó a serlo». El silencio entre nosotros se volvió tenso. Sentí las miradas de otras personas sin saber si realmente nos estaban observando o si era solo mi percepción. Me di cuenta de que ya no me importaba. No quería convencerlo. Quería marcar un límite, aunque fuera tarde. Me levanté antes de que él pudiera decir algo más. «No voy a competir por la atención de nadie», concluí. «No soy un encaje, ni un experimento. Y aunque tú no lo entiendas, yo sí tengo claro que merezco algo distinto». Daniel me miró con una expresión mezcla de sorpresa y desconcierto. «Creo que te lo estás tomando demasiado personal», dijo al final. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. «Las relaciones son personales», respondí. «Ese es el punto». Me fui sin despedirme. Caminé rápido al principio, como si necesitara escapar de algo físico. Luego aflojé el paso.
Sentía el corazón acelerado, pero también una extraña sensación de rectitud. No alivio, todavía no. Algo más cercano a la claridad. Esa noche, al llegar a casa, no lloré. Me senté frente al espejo y me observé con atención. Vi a una mujer cansada de justificarse, de adaptarse, de aceptar medias verdades por miedo a perder algo que nunca había sido suyo. Por primera vez desde que conocí a Daniel, no me pregunté qué estaría haciendo él ni con quién. Me pregunté, en cambio, por qué había dudado tanto en defenderme. Y entonces tomé una decisión silenciosa. No iba a desaparecer sin más. Tampoco iba a seguir discutiendo para hacerlo entrar en razón. Si Daniel creía que podía moverse libremente sin consecuencias, estaba equivocado. No por venganza, sino por dignidad. Aún no sabía cómo, pero ya no pensaba quedarme callada. La mañana después de aquella conversación, desperté antes de que sonara el despertador. No fue una de esas alertas bruscas que te sacan del sueño, sino algo más sutil. Una conciencia repentina. Como si mi cabeza hubiera seguido trabajando, incluso mientras dormía. Me quedé mirando el techo durante varios minutos, repasando cada palabra, cada gesto de Daniel, pero ya no desde la rabia inmediata. Era otra cosa. Una lucidez incómoda. Por primera vez desde que lo conocí, no sentí la necesidad de escribirle, ni para reclamarle, ni para aclarar nada, ni siquiera para cerrar formalmente la historia. Me di cuenta de que siempre había sido yo la que buscaba resolver, equilibrar, suavizar. Yo era la que necesitaba respuestas. Daniel, en cambio, se movía con tranquilidad porque nunca dudaba de su posición. Y esa asimetría, ahora lo entendía, era el verdadero problema. Durante el día intenté seguir con mi rutina. Trabajé, respondí correos, hablé con gente. Desde fuera, todo parecía normal. Dentro de mí se estaba gestando algo distinto. No era tristeza ni decepción pura. Era una determinación silenciosa que me sorprendía incluso a mí. Ya no quería convencerlo de nada. Tampoco quería ganar en el sentido clásico. No se trataba de demostrarle que estaba mal. Se trataba de dejar de ocupar el lugar que él me había asignado sin preguntarme. Pensé, inevitablemente, en la otra chica. Hasta entonces, había sido una figura abstracta. Una sombra conveniente que Daniel utilizaba para justificar su postura. No tenía rostro ni voz para mí. Solo sabía que existía, que ocupaba un espacio parecido al mío, que probablemente también estaba recibiendo mensajes, promesas vagas, explicaciones racionales. Me pregunté qué sabía ella realmente. Me pregunté qué versión de la historia le habían contado. Esa pregunta no me dejó en paz. Esa misma tarde vi que Daniel me había escrito. Un mensaje breve, casi neutro. Espero que estés más tranquila. Hablamos cuando quieras. No había disculpa. No había revisión de lo dicho. Solo una puerta entreabierta, dejándome a mí la responsabilidad de cruzarla o no. Dejé el mensaje sin responder. No por castigo, sino porque, por una vez, necesitaba escucharme antes de reaccionar. Fue entonces cuando tomé la decisión. No iba a desaparecer. Desaparecer habría sido lo más fácil, pero también lo más cómodo para él. Tampoco iba a enredarme en discusiones interminables intentando educarlo emocionalmente. No era mi tarea. En lugar de eso, decidí entender el terreno completo del juego. Saber exactamente a qué me enfrentaba. No para competir, sino para no seguir moviéndome a ciegas. Decidí averiguar quién era ella. No hubo dramatismo en esa conclusión. No hubo música de fondo ni impulso impulsivo. Fue una elección fría, reflexiva. Quería hechos, no suposiciones. Si Daniel se sentía tan orgulloso de su honestidad, entonces no debería ser un problema que todas las piezas estuvieran visibles. Yo ya había sido honesta conmigo misma demasiadas veces como para seguir ignorando lo evidente. Esa noche abrí sus redes sociales con una atención distinta. No buscando señales románticas dirigidas a mí, sino patrones. Comentarios repetidos, likes constantes de una misma persona, nombres que aparecían más de una vez. No fue difícil. La constancia deja huellas. Encontré a Sofía casi sin querer. Una foto reciente, un comentario suyo de hacía pocos días. Una naturalidad excesiva. No sabía aún nada concreto, pero algo en mi intuición se afianzó. Cerré el portátil y respiré hondo.
Sentí una punzada de dolor, sí, pero también una calma extraña. Ya no estaba esperando. Estaba actuando desde un lugar distinto al de antes. No buscaba respuestas de Daniel. Buscaba coherencia para mí. Me acosté tarde, con la mente activa pero sin ansiedad. Por primera vez en semanas, no repasé posibles mensajes ni anticipé excusas ajenas. Pensé en lo que merecía, en lo fácil que resulta normalizar dinámicas injustas cuando una quiere creer, en lo peligroso que es confundir paciencia con resignación. No sabía todavía cómo terminaría todo aquello. No tenía un plan detallado ni un guión cerrado, pero sí tenía algo que había estado ausente desde el principio. Una decisión clara. No volvería a aceptar un lugar secundario en la vida de nadie. Y si para lograrlo tenía que mirar de frente una verdad incómoda, estaba preparada. Daniel aún no lo sabía, pero su juego ya no se desarrollaba bajo sus reglas. Y yo, por primera vez, no me sentía una pieza dentro del tablero, sino alguien capaz de observarlo desde fuera, con distancia y determinación. No fue una decisión impulsiva, aunque desde fuera pudiera parecerlo. Tampoco fue algo de lo que me sintiera orgullosa en un primer momento. Seguir a alguien no encajaba con la imagen que tenía de mí misma. Siempre me había considerado racional, prudente, incluso un poco distante. Sin embargo, había llegado a un punto en el que la intuición ya no era suficiente. Necesitaba confirmaciones. Necesitaba ver con mis propios ojos aquello que Daniel había normalizado con tanta ligereza. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. 2 días después de mi último mensaje ignorado, Daniel escribió de nuevo. Esta vez fue más concreto. Me dijo que esa tarde tenía un compromiso y que luego estaría libre otro día para vernos. No pregunté qué compromiso era. No discutí. Me limité a responder con un escueto «ok». Algo en su forma de expresarse activó una alerta silenciosa. No era culpa directa, ni nerviosismo, era costumbre. Como si ese plan fuera parte de una rutina bien ensayada. Esa tarde salí antes de casa. Elegí ropa neutra, cómoda, nada que llamara la atención. Me repetí que podía dar marcha atrás en cualquier momento, que no estaba obligada a cruzar ciertos límites. Cuando lo vi salir de su edificio, sentí una punzada de nervios. Caminaba tranquilo, móvil en mano, como siempre. Lo seguí a cierta distancia, cuidando no perderlo de vista sin acercarme demasiado. Cada paso que daba me resultaba extraño, ajeno, como si interpretara un papel que nunca había querido aprender. Daniel tomó el metro. Me senté en otro vagón. En la superficie, caminó unas calles y entró en un bar pequeño, acogedor. Dudé unos segundos antes de entrar. El corazón me latía con fuerza, más por anticipación que por miedo. Crucé la puerta y lo vi enseguida. No estaba solo. Ella estaba sentada frente a él. Sofía. No tenía ninguna señal evidente que la distinguiera, pero supe que era ella sin necesidad de confirmación. Se inclinaba hacia Daniel, de la misma forma que yo lo había hecho tantas veces. Reía con esa naturalidad que surge cuando alguien nos hace sentir cómodas. Daniel hablaba, gesticulaba, sonreía. Era la misma versión de él que yo había conocido. La misma. Me senté en una mesa apartada. Desde allí podía verlos sin estar demasiado cerca. Pedí algo, aunque apenas lo probé. Los observé con una atención casi clínica, como si necesitara separar emoción de evidencia. No se besaban. No había gestos exagerados. Justamente eso fue lo más revelador. Todo parecía medido, equilibrado, repetible. No había exclusividad en su trato, ni diferencias perceptibles. Daniel no improvisaba, replicaba. Sentí un nudo en el estómago. No era solo celos. Era la constatación de algo más profundo. No había sido especial por quien era, sino por lo que él necesitaba en cada momento. Verlo actuar con ella me devolvió escenas idénticas, palabras que yo creía íntimas, miradas que ahora perdían singularidad. No fui engañada por una mentira directa, sino por una estructura cuidadosamente diseñada para no implicarse demasiado con nadie. Permanecí allí el tiempo suficiente, más del que habría querido. Cuando se despidieron, ella se fue primero. Daniel se quedó un momento más, revisando el móvil, relajado. Pagó y salió. Yo esperé unos segundos antes de levantarme. No lo seguí de regreso. Ya había visto lo necesario.
Caminé sin rumbo durante un rato. La ciudad me pareció extrañamente distante, como si todo ocurriera detrás de un vidrio. Me senté en un banco y dejé que el aire frío me despejara un poco. El dolor estaba ahí, claro, pero no era caótico. Era firme, sostenido. Lo acompañaba una certeza que ya no podía ignorar. Daniel no dudaba porque estuviera confundido. Dudaba porque podía permitírselo. Porque nosotras se lo habíamos permitido sin saberlo. Pensé en Sofía, en su risa sincera, en su postura relajada. No parecía alguien ingenua ni desesperada. Me pregunté qué versión de la historia estaría recibiendo. Si también estaba justificando ausencias, si también se decía a sí misma que no debía exigir demasiado. La imagen de ella dejó de ser amenazante y empezó a resultarme dolorosamente cercana. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Cerré los ojos unos segundos. Ya no había dudas. No necesitaba explicaciones, ni gestos de claridad tardía. Había visto suficiente para entender la dimensión completa del juego. Daniel no llevaba una doble vida por accidente. Lo hacía con método, con comodidad, con una lógica que le ahorraba enfrentarse a sus propios límites. Esa noche no escribí nada, ni a él ni a nadie. Me acosté sabiendo que había cruzado un umbral del que no se vuelve igual. Ya no estaba atrapada en la incertidumbre, ahora tenía información, y con ella una responsabilidad nueva. Decidir qué hacer con la verdad que acababa de confirmar. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en algo distinto, más sólido. Algo que todavía no sabía nombrar, pero que me empujaba, lentamente, hacia el siguiente paso. Tardé 2 días en decidirme a dar el siguiente paso. No porque dudara de lo que había visto, sino porque hablar con Sofía implicaba cruzar una frontera distinta. Ya no se trataba de observar desde lejos, ni de confirmar sospechas. Se trataba de intervenir. Y eso tenía consecuencias. Me pregunté varias veces si estaba preparada para asumirlas o si en el fondo buscaba una excusa para no seguir adelante. Fue ella quien facilitó las cosas sin saberlo. Publicó una foto en un lugar que reconocí enseguida. Un café tranquilo, no muy lejos del centro. No aparecía Daniel. Solo ella, un libro abierto, una taza humeante. Era una imagen sencilla, cotidiana, casi íntima. La miré largo rato antes de cerrar la aplicación. No sentí rabia. Sentí algo mucho más incómodo. Reconocimiento. Esa misma tarde fui hasta allí. No llevaba un plan cerrado ni una frase preparada. Solo sabía que no podía seguir cargando sola con una verdad que nos atravesaba a las dos. Cuando la vi sentada junto a la ventana, sentí un vuelco en el estómago. Podría haberme dado la vuelta. Durante unos segundos, esa posibilidad fue tentadora, pero mis pies siguieron avanzando. «Hola, Sofía», dije con una calma que no sabía de dónde venía. «Perdona que te moleste, soy Lucía». Levantó la vista con sorpresa. Tardó un segundo en procesar mi nombre. Ese segundo fue suficiente para confirmar que no me esperaba. «¿Nos conocemos?», preguntó, educada pero cautelosa. «No exactamente», respondí, «pero creo que tenemos algo importante en común». «Daniel». Vi cómo su expresión cambiaba. No fue dramático, pero sí evidente. Me indicó la silla frente a ella sin decir nada. Me senté. Durante unos segundos, ninguna habló. El café seguía oliendo igual. La gente seguía hablando alrededor. La normalidad del entorno contrastaba con la tensión que crecía entre nosotras. «No vengo a discutir contigo», dije al fin, «ni a reclamarte nada, solo quiero ser honesta». Asintió lentamente. Yo continué, midiendo las palabras, aunque ya no podía suavizarlas demasiado. Le conté todo, desde el principio, las 5 citas, la dificultad constante para vernos, la conversación en la que Daniel, con absoluta tranquilidad, me explicó que estaba saliendo con otra chica y que decidiría con cuál quedarse. No exageré, no adorné, me limité a narrar los hechos tal como ocurrieron. Mientras hablaba, Sofía me observaba con atención creciente, como si cada frase encajara en un lugar previamente vacío. Cuando terminé, respiré hondo. Esperaba cualquier reacción. Enfado, incredulidad, defensa automática.
Lo que no esperaba era silencio. Un silencio largo, cargado de pensamientos visibles en su rostro. A mí, me dijo casi lo mismo, confesó finalmente. No con esas palabras exactas, pero sí, que estaba conociendo a alguien más, que prefería ir despacio, que luego decidiría. Aquello me atravesó con una mezcla de alivio y tristeza. No era una excepción, era un patrón. Sofía apoyó la espalda en la silla y se pasó una mano por la frente. Pensé que era sincero, dijo, que al menos no mentía. Eso pensé yo también, respondí, hasta que me di cuenta de que la sinceridad no sirve de mucho cuando solo protege a quien la usa. Nos miramos por primera vez sin tensión. No como rivales, sino como dos personas que acababan de verse reflejadas en un mismo engaño cuidadosamente racionalizado. No había hostilidad entre nosotras, solo una comprensión amarga y compartida. Me sentí incómoda, pero me convencí de que era cosa mía, añadió Sofía. De no ser demasiado exigente, de adaptarme. Asentí. Esa frase era demasiado familiar. Hablamos durante más de una hora, no solo de Daniel, sino de nosotras, de cómo habíamos aprendido a minimizar lo que sentíamos para no parecer demasiado, de lo fácil que resulta confundir madurez con silencio. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. No había celos, no había reproches. Había, sobre todo, una sensación de despertar. Cuando nos despedimos, algo había cambiado. No en el exterior inmediato, sino en la forma en que ambas entendíamos lo ocurrido. Ya no éramos piezas aisladas en la historia de alguien más. Éramos testigos. Y eso nos devolvía una parte del control que sin darnos cuenta habíamos cedido. Caminé de regreso a casa con una extraña ligereza. El dolor seguía ahí, pero había dejado de estar solo. Compartido, se volvía menos confuso y más justo. Daniel aún no sabía nada de este encuentro. Seguía creyendo que manejaba todas las variables, que el tiempo jugaba a su favor. Se equivocaba. Por primera vez desde que empezó todo, no sentí que estuviera reaccionando a lo que él hacía, sino construyendo algo nuevo desde otro lugar. No sabía aún cuál sería el siguiente paso, pero sí sabía una cosa con absoluta claridad. Ya no estábamos solas. Y eso lo cambiaba todo. Después de aquel encuentro, nada volvió a su lugar anterior, ni siquiera el silencio. Durante los días siguientes, Sofía y yo intercambiamos mensajes con una naturalidad que me sorprendía. No había justificaciones ni explicaciones innecesarias. Hablábamos desde un entendimiento previo, como si no hiciera falta traducir lo que sentíamos. A veces comentábamos detalles concretos de Daniel, frases idénticas, excusas recicladas, y otras veces simplemente hablábamos de nosotras, de nuestra vida antes y después de darnos cuenta. No era una amistad común, tampoco era una mera coincidencia, era una complicidad, nacida de una herida compartida y de una conciencia nueva. Ninguna buscaba consuelo en la otra. No nos decíamos que todo estaría bien, como un mantra vacío. Más bien, nos escuchábamos confirmar algo esencial. No habíamos imaginado nada. El malestar tenía una raíz real. Una tarde quedamos para dar un paseo largo. Era un día gris, de esos en los que la ciudad parece hablar en voz baja. Caminamos despacio, sin rumbo definido. Fue Sofía quien puso en palabras lo que yo llevaba días pensando. Lo que más me molesta, dijo, es que sigue creyendo que controla la situación. Asentí. Yo sentía lo mismo. Daniel seguía escribiéndome con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Mensajes amables, sin urgencia, con esa seguridad tranquila, que ahora me resultaba casi insultante. A Sofía le hacía lo mismo. No sabía nada de nuestra conversación, ni de lo que se estaba gestando lentamente entre nosotras. Se siente cómodo, añadí, porque piensa que, pase lo que pase, va a salir ganando. Nos detuvimos en un semáforo. Sofía me miró con una sonrisa leve, pero firme. ¿Y si no? La pregunta quedó suspendida en el aire. No sonó vengativa, sonó lúcida. No hablamos de castigo ni de humillación. Ninguna quería eso. No necesitábamos rebajarnos para demostrar nada. Lo que queríamos era romper la lógica de su juego, exponerla sin gritos ni escenas, quitarle el suelo bajo los pies sin empujarlo. Que enfrentara por una vez
las consecuencias reales de tratar a las personas como opciones intercambiables. Dejemos que elija, dije al fin, sorprendida por la claridad con la que salió la frase de mi boca. Pero no como él cree. Sofía me observó en silencio unos segundos. No preguntó cómo. No hizo falta. Lo entendió de inmediato. Que piense que todo sigue igual, dijo. Que se sienta seguro. El plan no necesitaba demasiados detalles. No se trataba de actuar ni de fingir emociones. Era, precisamente, todo lo contrario. Cada una seguiría siendo coherente consigo misma, pero sin adelantarse, sin advertencias, sin dramatismo. Daniel haría su movimiento final convencido de su control. Y entonces, la realidad hablaría sola. Durante los días siguientes, ambas nos mostramos tranquilas con él, ni más distantes ni más cercanas. No le reclamamos nada, no mencionamos conversaciones incómodas ni exigimos definiciones. Daniel respondió a esa calma con más confianza. Se volvió ligeramente más atento, como si presintiera que el desenlace se acercaba y quisiera mantener abiertas sus posibilidades. Desde fuera, cualquiera habría pensado que todo seguía su curso normal. Desde dentro, yo sentía algo distinto. Ya no había ansiedad por cada mensaje, ni necesidad de decodificar silencios. Cada palabra suya me parecía previsible, cada gesto una repetición. La anticipación dejó de ser angustiosa y se convirtió en observación. Una noche, después de hablar con él, dejé el móvil sobre la mesa y me di cuenta de algo importante. No sentía miedo a perderlo. Esa constatación fue más poderosa que cualquier estrategia. Me había acostumbrado tanto a medir mi valor en función de su atención que olvidar esa dependencia resultaba casi revolucionario. Sofía y yo hablamos horas esa misma noche. No para ensayar discursos, sino para recordarnos mutuamente por qué estábamos haciendo esto. No por él, sino por nosotras. Porque aceptar ese tipo de dinámica sienta precedentes. Porque callar ante el desprecio racionalizado lo normaliza. Porque decir no también puede ser un acto sereno y firme, sin explicaciones innecesarias. Pase lo que pase, me dijo. Gracias por no quedarte callada. Sonreí al leerlo. Yo pensaba lo mismo. Sabíamos que el momento estaba cerca. Daniel había dejado entrever que pronto necesitaba definir. Se sentía cómodo anunciándolo, casi orgulloso. No sospechaba nada. No veía la grieta bajo sus pies porque siempre había caminado sobre sostén ajeno. Nunca había mirado hacia abajo. Yo, en cambio, me sentía extrañamente en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me traicionaba para mantener algo que no me respetaba. Por primera vez, no estaba esperando ser elegida. Estaba eligiéndome a mí. La alianza con Sofía no era contra Daniel. Era a favor de una verdad que nos devolvía la dignidad. Y cuando finalmente él hiciera su anuncio, no encontraría dos mujeres enfrentadas, compitiendo por un lugar. Encontraría algo que no había previsto. Dos personas que habían salido del tablero sin hacer ruido, justo antes de que él creyera haber ganado la partida. Daniel anunció que quería vernos con una seguridad nueva, casi ceremoniosa. No lo dijo explícitamente, pero en el tono había algo definitivo, como quien siente que ha llegado al final de un proceso que solo él creía controlar. A mí me escribió primero, un mensaje claro, sin rodeos. Creo que ya tengo las cosas claras. Me gustaría hablar contigo en persona. No pregunté nada. Respondí que sí. Imaginé que a Sofía le habría dicho algo parecido, quizá con ligeras variaciones, como acostumbraba. ¿No sentí nervios? Esa fue la señal más clara de que algo había cambiado para siempre. Me preparé sin prisa, sin esa ansiedad que antes me llevaba a medir cada detalle. Elegí ropa sencilla, cómoda, que me representara sin intención de impresionar. Mientras salía de casa, pensé en lo irónico que resultaba todo. Tantas semanas esperando definiciones, y ahora, cuando por fin llegaban, ya no las necesitaba. El lugar elegido fue un restaurante tranquilo, ni demasiado íntimo ni impersonal. Daniel llegó sonriente, relajado. Me dio un beso en la mejilla y habló de banalidades durante unos minutos, como si quisiera prolongar una normalidad que ya no existía. Yo lo observé con distancia. Su lenguaje corporal delataba confianza,
Estaba cómodo, seguro de sí mismo, seguro de su elección. Cuando finalmente entró en materia, lo hizo con una serenidad casi estudiada. He estado pensando mucho, dijo, en lo que quiero, en lo que necesito ahora. Asentí, animándolo a continuar, no por interés, sino por curiosidad clínica. Las dos sois personas increíbles, continuó. Pero al final hay afinidades que pesan más. Habló durante varios minutos, de compatibilidad, de momentos vitales, de equilibrio. Usó palabras que sonaban profundas pero que carecían de verdadero riesgo. Todo estaba formulado desde su comodidad, desde su derecho asumido a decidir, sin cuestionarse el proceso. Mientras hablaba, entendí algo con absoluta claridad. No estaba nervioso porque no contemplaba la posibilidad de perder. En su mente, alguien saldría herido, sí, pero él no. Creo que tú encajas mejor conmigo ahora mismo, concluyó finalmente, mirándome con una expresión satisfecha. Fue un silencio breve, pero suficiente. No me apresuré a responder. Observé cómo esperaba mi reacción, convencido de que lo lógico sería alivio, gratitud incluso. Yo, en cambio, sentía una calma profunda, casi íntima. Daniel, dije despacio. Antes de que sigas, no. La palabra cayó limpia, sin rabia, sin temblor. Él parpadeó, sorprendido. ¿Cómo? Preguntó. No, repetí. No quiero seguir contigo. Vi cómo su seguridad se resquebrajaba apenas un segundo, lo justo para que intentara recomponerla. No entiendo, dijo. Pensé que esto era lo que querías. Negué con la cabeza, casi con ternura. Lo que quería honestamente ya no encaja con alguien que compara personas como si fueran opciones intercambiables. Intentó argumentar. Dijo que yo estaba reaccionando desde el orgullo, que no debía dramatizar, que estaba siendo excesiva. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Ya no me afectaban esas palabras. No buscaban comprenderme. Buscaban recuperar el control. Te deseo lo mejor, concluí, pero no conmigo. Me levanté antes de que pudiera decir algo más. Caminé hacia la salida con el pulso firme. Al salir, sentí el aire fresco en la cara y una ligereza inesperada en el pecho. No era euforia, era coherencia. Horas más tarde, Sofía me escribió. No necesitaba muchos detalles, bastó una frase. Ya me llamó. Imaginé la escena sin dificultad. Daniel, sorprendido por mi rechazo, recurriendo a la otra opción con la seguridad de quien aún cree tener margen. Sofía me contó después que él repitió el discurso, casi palabra por palabra. ¿Las mismas razones? ¿La misma conclusión inversa? ¿Me eligió a mí?, escribió. ¿O creyó hacerlo? Sofía aceptó verlo. Escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, hizo exactamente lo que habíamos decidido sin pactarlo demasiado. Fue fiel a sí misma. No, le dijo. No quiero ser la segunda opción que se convierte en primera por descarte. Daniel no supo qué decir. Por primera vez, la lógica no le sirvió. No era una discusión. No era un malentendido. Era una consecuencia. Dos negativas claras, expresadas con serenidad, le retiraban de golpe el papel central que había asumido sin permiso. Esa noche, Sofía y yo hablamos poco. No hacía falta. No celebramos. No reímos por venganza. Lo que sentíamos no tenía nombre sencillo, pero era profundo. Una mezcla de alivio, orgullo y cierre. Daniel se quedó solo, no por falta de opciones, sino porque su manera de relacionarse había agotado todas. Yo me acosté tarde, pensando en todo lo vivido. No sentía triunfo. Sentía respeto por mí misma. Y comprendí que a veces la verdadera elección no es entre dos personas, sino entre repetir una herida conocida o detenerse a tiempo. Había elegido lo segundo, y esa certeza me acompañó mientras cerraba los ojos, tranquila por primera vez desde que todo empezó. El cierre no fue inmediato ni espectacular. No hubo un mensaje final cuidadosamente redactado, ni una escena dramática digna de ser recordada durante años. El final llegó de una forma más discreta, pero también más definitiva, como una puerta que se cierra sola cuando ya no queda nadie sosteniéndola. Los días siguientes, a la elección fallida de Daniel, estuvieron llenos de un silencio distinto.
no el silencio de la espera, sino el de la ausencia aceptada. Él intentó escribir un par de veces más. Mensajes breves, casi cautos, como si no supiera muy bien desde qué lugar hablar, ahora que el terreno había cambiado bajo sus pies. No pedía perdón, tampoco exigía explicaciones. Sonaban a tanteo, a quien aún cree que todo puede reacomodarse si encuentra el tono adecuado. No respondí, y por primera vez no sentí culpa al hacerlo. Sofía y yo quedamos una tarde más, semanas después, para tomar un café. Fue distinto a la primera vez. Ya no nos unía el shock ni el descubrimiento, sino algo más sereno. Hablamos de trabajo, de planes, de cosas triviales. Daniel apareció apenas como una referencia lejana, casi anecdótica. Cuando su nombre salió en la conversación, no hubo tensión. Creo que no entendió nada, dijo Sofía, removiendo el café. Tal vez sí, respondí. Pero entender no siempre implica cambiar. Ambas sonreímos con tranquilidad. No había rencor. Tampoco una falsa sensación de final feliz al uso. Había algo más realista. Aprendizaje. La conciencia de haber cruzado un límite interno que ya no se podía desandar. Con el paso de los días, empecé a notar cambios sutiles en mí. No en mi forma de relacionarme con otros, sino conmigo misma. Dejé de revisar conversaciones pasadas buscando errores. Dejé de preguntarme en qué momento exacto debería haber dicho algo distinto. Entendí que no había sido ingenuidad, sino confianza. Y que confiar no es un defecto, siempre que una se permita retirarla a tiempo. Una noche, revisando mi agenda, vi anotadas aquellas primeras 5 citas, casi como pequeñas marcas de ilusión. Sonreí al recordarlas. No con nostalgia, sino con una especie de ternura hacia la mujer que fui entonces. Esa Lucía que dudaba, que se ajustaba, que temía pedir espacio. No quise borrar nada. Todo había tenido sentido como proceso. Daniel desapareció poco a poco de mi vida digital. Dejé de verlo en redes, dejé de pensar en qué estaría haciendo o con quién. No porque me esforzara en olvidarlo, sino porque ya no ocupaba un lugar emocional. Había pasado de protagonista a nota al pie. Comprendí entonces que el verdadero rechazo no es el enfado ni el desprecio, sino la indiferencia sana que llega cuando algo deja de tener poder sobre ti. Una tarde, mientras caminaba sola, me sorprendí pensando en el futuro sin ansiedad, no imaginando una relación concreta ni proyectando una historia ideal, sino sintiendo una confianza nueva en mis propios límites. Saber que ya no negociaría lo esencial por miedo a perder. Saber que no volvería a confundir paciencia con resignación, ni honestidad con frialdad emocional. El final de esta historia no fue que Daniel se quedara solo, aunque así ocurrió. El final real fue otro: entender que no hay nada más desgastante que aceptar ser una opción cuando una ya está lista para elegir con claridad. Entender que la dignidad no se defiende con discursos largos, sino con decisiones coherentes. A veces silenciosas, a veces incómodas, pero siempre necesarias. No sé qué fue de Daniel después, tampoco necesito saberlo. Quizá repitió la misma dinámica con otras personas. Quizá algún día se enfrentó a un límite que no pudo racionalizar. Eso ya no me corresponde. Lo que sí sé es que yo seguí adelante distinta, más atenta, más firme, no más dura, sino más honesta conmigo misma. Aprendí que el amor no se demuestra comparando, ni eligiendo desde la comodidad ajena. Se demuestra reconociendo al otro como un igual, no como una posibilidad descartable. Hoy puedo contar esta historia sin dolor, no porque no haya existido, sino porque fue integrada. Fue un aprendizaje, no una herida abierta. Y si algo me dejó claro, todo este proceso es esto: nunca más permitiré que alguien me trate como una opción, cuando yo ya me he elegido entera. Ese fue el verdadero final. Y también el verdadero comienzo.